Muy bien. Nos hemos desplazado hasta la localidad de Lumbrales. Vamos a pasear hoy por el Castro Betón de las Merchanas para conocer un poquito más de estos antepasados nuestros, al tiempo que disfrutamos también de una maravillosa ruta senderista con este espectacular día que nos ha salido. ¡Acompáñennos! El Castro Betón fue en su día acondicionado por los romanos, que modificaron puertas como esta y construyeron en su interior nuevos edificios. En 1930 comienzan las primeras excavaciones por el padre agustino César Morán, que en principio no se ceñían solo al castro. Este aparece a raíz de ellas. En 2005 comienza la rehabilitación, que completa la Diputación en 2013. Se crea entonces la marca Territorio Betón. Antes, en 1985, fue declarado Bien de Interés Cultural Arqueológico. Hola Víctor, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días, José Ángel, de nada. Os quiero dar la bienvenida en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Lumbrales. Bueno, hoy vamos a pasear por el Castro Betón Efectivamente. de las Merchanas. Y el primer punto del inicio de esta aventura, de este viaje que nos va a transportar a la historia, cultura y naturaleza, Sí. es el aparcamiento del Castro, donde se encuentra la escultura homenaje a la familia García Comerón, una familia de aquí de Lumbrales, integrada por 35 miembros, que donan los terrenos del Castro al Ayuntamiento por un valor simbólico de €1. Sí, sí. Hacen esa donación altruista y desinteresada porque si hoy en día esto hubiera seguido siendo propiedad privada, no se podrían haber recibido fondos provenientes de Europa para la puesta a punto y acondicionamiento de todo el Castro. O sea que gracias a esta familia Se rehabilitó. se rehabilitó el Castro. Esta es la escultura homenaje Sí. que le realizó la Diputación de Salamanca, y esa famosa frase, somos lo que damos, el significado quiere decir que tú en la vida, si haces una acción buena, tarde o temprano la vida te la acabará gratificando. Y allí hay un monolito, ¿tiene algo que ver con ellos? No, lo que hay allí es una réplica de lo que es una estela funeraria romana. En esa estela, que es réplica de una que se encontró en el Castro de Yecla la Vieja, en Yecla de Yeltes, hay una serie de agujeritos donde se ven unas imágenes introductorias de lo que nos va a deparar esta aventura. Ah, o sea, para que puedan Efectivamente, ver es la primera toma de contacto que tiene cualquier con el visitante que llega aquí a este aparcamiento del Castro de las Merchanas. Es una réplica, como me dices. Sí, una réplica. Bueno, pues empezamos nuestro paseo. Ahora mismo. Allí vemos al fondo el Castro, Víctor. Efectivamente, José Ángel. El Castro de las Merchanas, un castro que tiene una superficie de 5,5 hectáreas Ajá. y está ubicado en una finca de aproximadamente 9 hectáreas. Sí. Este castro y el de Yecla la Vieja, en Yecla de Yeltes, se integran dentro del Territorio Betón, una ruta turismo arqueológica que ha creado la Diputación de Sí. Salamanca para fomentar todos los recursos relacionados con la cultura de los betones. ¿Y está rodeada toda por el muro o Está no? todo rodeado de murallas, pero hay partes de la muralla que no están reconstruidas. Ajá. Hoy vamos a iniciar un viaje, una aventura que nos va a transportar 2500 años atrás en el tiempo. Vamos a conocer un poco la forma de vida del pueblo betón y luego sus cambios en la cultura tras el contacto con los romanos. Verás, la existencia del pueblo betón correspondía pues, a la Segunda Edad del Hierro, que estamos hablando desde mediados del siglo V a.C.,
Esta etapa se caracterizó por la metalurgia del hierro, la cerámica a torno y por un nuevo tipo de poblamiento, los castros, pueblos fortificados rodeados de murallas. Emparentado con los antiguos celtas o galos, que habitaron las provincias que actualmente se corresponden a Salamanca, Ávila, parte de Cáceres y parte de Toledo. Y los betones en estos castros subsistían principalmente gracias a la agricultura, plantaban verduras, legumbres, hortalizas, también tenían ganadería con rebaños de cabras, piars de cerdos, de ovejas, recolectaban cualquier producto que el medio natural les proporcionase, como eran castañas y bellotas, también cazaban jabalíes, perdices y conejos, pescaban porque los castros estaban situados en lugares estratégicos y de fácil defensa a orillas de los ríos, por aquí pasa el río Camaces, y como en cualquier sociedad, en la clase betona existían clases más privilegiadas que otras. En esa sociedad las clases más privilegiadas eran los guerreros. Dentro de los guerreros se elegía un jefe militar y un jefe religioso, un segundo grupo correspondía a las tropas y soldados a pie, el tercer grupo eran los artesanos y comerciantes y por último el resto de la población. Ellos tenían una religión pagana consistente en adorar a varios dioses, varias divinidades, por citar algunos: Balicus, Trevarona, Arentius, y lo que hacía la noche de luna llena eran rituales para tener algo a cambio, pues por ejemplo lluvias para que esas cosechas fuesen prolíferas, abundantes. Realizaba las famosas esculturas en piedra, que eran los berracos, esculturas que representaban toros, cerdos o jabalíes en actitud de acometer, de embestir, que luego veremos el berraco de aquí de Merchanas, y esos berracos se encontraban cerca de los poblados, cementerios y zonas de pasto de mejor calidad. Por ello se creía que servían para delimitar los límites de los poblados, cementerios, y que de forma simbólica también protegían el ganado. Pero llega un momento que el pueblo betón es conquistado por los romanos y ellos pierden todas sus señas de identidad, porque un betón cuando moría siempre era cremado, incinerado, y sus restos eran depositados en urnas de cerámica. Sin embargo, un romano era enterrado mediante el método de enterramiento de la estela funeraria romana. Otra diferencia es que los betones tampoco tenían un sistema de lenguaje conocido, evidentemente hablarían de alguna forma, pero no se ha conseguido descifrar cuál es su sistema de lenguaje. Lo que nos ha legado es en las piedras, los dibujos que representaban, que eso se le conoce con el nombre de esculturas o petroglifos. Los betones tampoco tenían moneda, recurrían al trueque, intercambiaban productos con pueblos del suroeste peninsular y de la costa mediterránea. O sobre los techos de sus cabañas un betón siempre utilizaba ramas y un romano pues empieza a utilizar las tégulas, que eran las tejas. Se establecen en los castros, entonces los vestigios, los restos betones los van transformando, como va a ocurrir con el caso de la puerta romana, que era primitivamente una puerta betona y sufrió diversas transformaciones. Sí, he visto que hay un muro ahí enorme. Luego también veremos el muro romano y una serie de recursos bastante interesantes aquí en el castro de Merchanas. Había oído eso, pero bueno, ya como lo has contado, que no aparece en ningún sitio cementerios... No, aquí en la necrópolis... En el cementerio que primero lo vino a excavar el padre Agustino César Morán y luego vino el arqueólogo Maluquer de Motés, se encuentra una sepultura, la sepultura número 17, que era el ajuar del carpintero. Ahí se encuentran pues una serie de útiles que se conservan en el Museo Arqueológico de Salamanca. Antes de tener un museo local se trasladaba todo pues al museo provincial. Pues vamos hacia el castro. Perfecto. Este es el molino, Víctor. Sí, José Ángel. El molino del Tío Justo. Un antiguo molino perfectamente funcional hasta mediados del siglo anterior, que fue rehabilitado. Y este tipo de edificaciones desarrollaba una importante función social y económica, porque se molía el trigo, la cebada y el centeno. Y luego, para retener y encauzar el agua, se construye en esa pesquera que en la actualidad se utiliza como camino al castro. Sí, esto no formaba parte del castro, ha sido posterior. Se ha rehabilitado también para aprovechar lo que es la visita al castro, sí. Conocer... Porque está todo con paneles interactivos en el interior y es bastante didáctico y atractivo para el visitante, ver cómo funcionaba un molino antiguamente. Ajá, vale. ¿Seguimos por ahí hacia el castro? Sí, perfecto. Vale. Por aquí continuamos.
Esta es la pesquera. Sí, efectivamente, esta es la pesquera que da acceso al castro de las Merchanas. Ajá. José Ángel. Es un viaje a través de la historia, cultura y naturaleza. Es un lugar idílico y esta pesquera pues, Esto es lo que es el castro ya. Efectivamente, José Ángel. Las impresionantes murallas del castro de las Merchanas, que en algunos puntos llegaron a alcanzar los 5 metros de altura y si la midiésemos a pasos más de 14 metros de anchura. Estas murallas estaban siempre formadas por un doble muro, un muro exterior, Sí. otro interior y en el centro el relleno de piedras sueltas. Para evitar derrumbes se utilizaba la técnica del talud, que era como inclinar algunas piedras a 15-20 grados de inclinación y así evitaban pues, que la muralla se desplomase. Y son murallas que se adaptan perfectamente a la geomorfología del terreno, es decir, si hay una peña, la muralla pues, pasa directamente por encima de esa peña. Las piedras se transportaban, pues que se extraían de las peñas y se transportaban pues, con ayuda de poleas y de animales. Ajá. Lo integraban, por así decirlo. Efectivamente. Sí. Toda esta muralla fue reconstruida con sillares y granitos de Portugal, aparte de la muralla y luego la que es la puerta romana que veremos. En aquel punto hay una placa homenaje Sí. a don Eduardo Martín González, un maestro natural de Villares de Yeltes que ejerció en Cerralbo y los últimos años de su vida estuvo aquí siempre en Lumbrales. Ejerció la docencia en el colegio, toda su familia está vinculada aquí al pueblo y fue director del Museo Arqueológico, director del coro parroquial de Lumbrales y el máximo valedor de las Merchanas, Ajá. porque gracias a él las Merchanas pudieron ser investigadas y se llevaron a cabo pues, una serie de hallazgos. Él se pasaba pues, todo su tiempo de ocio aquí en Merchanas y daba unas explicaciones magistrales. Prácticamente todo lo que sé yo de este castro me lo enseñó él, o sea que le estoy muy agradecido. Y en esa parte, junto a la peña, vamos a ver que hay una escultura que es una especie de bóvido o caballito. Sí. Donde las piedras son de color beige, marrón. Efectivamente, en esa parte, José Ángel. Siempre estas esculturas o petroglifos las realizaban los betones con la técnica del piqueteado. Iban cincelando la piedra, una más dura sobre otra más plana, hasta crear esas figuras, esos dibujos. Realmente, ahí vamos a ver una, que es el bóvido caballito, pero luego a continuación en la puerta romana, que vamos a ver ahora, veremos otra. Eso es similar, la técnica esa, a la que emplean o la que se cree que se empleó en Siega Verde, ¿no? Efectivamente. O sea que sí. Esta es una de las puertas de entrada. Efectivamente. José Ángel, esta es la puerta romana, Sí. una puerta que data del siglo V después de Cristo, que originariamente tendría más de 6 metros de altura. Los herrajes y el gorrón, que era el eje superior de la puerta, indican que la puerta no estaba cerrada por arriba. Aparecen en las excavaciones una serie de cerámica indígena hecha a torno y el resto de cerámica encontrado pues, permite datar esta puerta. Es una puerta que en el año 2005 no estaba descubierta, estaba totalmente unida con la muralla. Lo que se dice en ese año... por la maleza, todo esto tapado. No, en realidad había aquí otra parte de la muralla. Entonces lo que hacen es recrear muralla, retirar derrumbes y hay una escalera metálica con la que se accedía al castro. Pero a raíz de la intervención arqueológica se descubre pues, que la puerta romana está enclavada dentro de la puerta indígena. Dice el los romanos hicieron esta puerta sobre una que ya había. Efectivamente. De los betones, ¿vale? Dice el catedrático de Arqueología de la Universidad de Salamanca, don Ricardo Martín Valls, que esta puerta tiene importancia porque no hay conocimiento que en otras zonas exista pues, una puerta romana enclavada dentro de la puerta indígena. Ajá. En esta zona vamos a descubrir otra escultura. Sí. Hemos visto hace un momento un Como bóvido. esta que tienes aquí. Efectivamente, como esa del gráfico. Un recurso muy bueno cuando se accede a cualquier castro es utilizar el agua para que estas esculturas sean muchísimo más visibles, esculturas o petroglifos. Sí. Está aquí un poco que, bueno... Cuesta verlo, pero sí, se aprecia que es como una espiral. Una especie de lisa espiral en esa parte, se puede ver. Sí.
Y esto es de entonces. Efectivamente, otra escultura grabada en piedra que realizaba los betones. Y luego en esta parte también, de nuestra mano izquierda, es donde estaba la garita o cuerpo de guardia, que es donde se colocaban los romanos Aquí. para una mayor protección del recinto. Las puertas betonas tenían un inconveniente, eran muy amplias, muy espaciosas para que entrasen bien los carros. Entonces los romanos deciden estrecharlas para una mayor protección del recinto. Pero las sorpresas de la puerta no acaban aquí, porque en esta zona Sí. hay otra sorpresa que veremos, que es el muro de espiga, que es de una rareza excepcional. La forma de colocación de las piedras Sí. no están colocadas una encima de otra, están colocadas en esta forma, y eso es lo que se conoce como muro de espiga, y eso es de una rareza única. En esta zona Sí. es donde se cree que estaban las primitivas cabañas betonas, para albergar un núcleo de población de 100 personas aproximadamente. Se caracterizaban por el zócalo de piedra, el techo de rama, y eran de diferentes formas, diferentes tamaños. Ajá. En esa parte de mano izquierda es donde Sí. está ubicada la primitiva muralla betona. No está reconstruida, pero se puede observar la profundidad. Luego veremos más adelante un punto concreto Sí. de la muralla, donde hay un agujero que se ha dejado a propósito para que se aprecie lo del doble muro de la muralla. Y el grosor que tenía. Efectivamente. Vale. O sea, que quedan a lo mejor lo que son partes solo. Sí. Por eso queda ese... En esta lo que vimos anteriormente es la parte reconstruida, pero en esta parte es, como he comentado, donde iba la parte de la muralla que está sin reconstruir. Ajá. Este es el sistema de canalización Sí. que ellos utilizaban para que bajase todo el agua y se pueda apreciar. Sí, sí, cuesta, pero sí se ve, que bajaba todo desde aquí. Efectivamente, eso es desde el muro todo hacia abajo, es lo que utilizaban. ¿Y ese muro? Es un muro romano perteneciente a una edificación de carácter público que data del siglo IV. El arqueólogo Maluquer de Motés lo excavó en el año 1954-1955 y encontró 3 estancias, varios fragmentos de estatuas de mármol y luego materiales del periodo bajo imperial, del siglo III al V. Hay un fragmento de estatua de mármol, un trozo, que se encontró también, que es el togado de las Mercianas, que habíamos comentado anteriormente, José Ángel. Sí, que el se puede que está apreciar en el Museo Arqueológico, la casa de los doctores, de la reina. que hace unos años lo sacaron en la exposición temporal. Y ese muro, la diferencia entre la cultura betona es que los betones utilizaban una arquitectura totalmente en seco, colocaban una piedra encima de otra. Sin embargo, los romanos ya emplean la argamasa, que es el mortero que se utiliza como material de construcción en la albañilería, y estaba compuesto de cal, arena y agua. Y agua. Ajá. Para revestir lo que es la pared. Efectivamente. Y así ha podido soportar pues todo el paso de los siglos. Estamos hablando que es de 2500 años atrás en el tiempo. Entonces hay algo también muy característico en ese muro, que son una especie de ventanucos, y en ese muro los ventanucos son los que sostenían las distintas vigas de los diferentes niveles de las estancias. Para dividirlo en pisos, el edificio. Ha ocurrido un fenómeno, como en cualquier yacimiento arqueológico, que todo lo que tiene una determinada altura, con el paso del tiempo se van cubriendo capas o estratos geológicos, y eso cubren restos de épocas anteriores. Eso es lo que se denomina estratificación. Por eso siempre una excavación arqueológica se realiza a pico y pala, y todo lo que aparece está debajo de nuestros pies. Claro. Ese es el principal motivo. Nos encontramos delante de la escultura del Ferrari, que tiene ese curioso nombre Sí. porque se asemeja
a un coche de Fórmula 1 con las dos ruedas delanteras, las dos ruedas traseras. Si seguimos las hendiduras, podremos apreciar esta escultura y en realidad con ella los betones querían representar posiblemente un carro o algún animal. Ajá. Visto desde arriba. Efectivamente. Sí. Ángel. Aquí tenemos el berraco. Sí, este es el berraco que apareció sin patas, sin peana y con el hocico roto en la caseta de Merchanas. Entonces se traslada en los años 1980 al entorno de la familia propietaria del mismo, la familia García Comerón de Umbrales, se coloca en la plaza del mercado, pero cuando hacen la cesión, la donación de los terrenos del Castro, la familia, al Ayuntamiento de Umbrales, ocurre que cuando los obreros municipales están desmontando una pared, aparecen lo que son las patas originales del berraco. Entonces en el año 2009 se lleva a Salamanca, le colocan las patas originales y se vuelve a trasladar aquí con permiso a toda la familia propietaria en el año 2011. Es un berraco que mide 1,30 metros de largo y apareció en la actitud de acometer, de embestir. Sí, es la sensación que da, ¿verdad? Sí. Con las patas. Y tras él tenemos la puerta. La puerta betona, puerta principal del Castro. ¿Vamos a verla? Sí, ahora mismo. Esta es la puerta, como decíamos, ¿no? Sí, la puerta betona o puerta principal del Castro. Ajá. Era una impresionante, una puerta de más de 3 metros de altura y anchura entre 3 y 6, pero era la parte más vulnerable del Castro, el enemigo se le atacaba desde arriba. Ocurría, como había comentado, que las puertas betonas eran muy amplias, muy espaciosas para lo que entrasen bien los carros. Es lo que se conoce como entrada en esviaje, que los dos tramos de la pared de los lienzos adoptan una forma paralela, dejando un espacio libre entre ambos para poder pasar. Entonces, como era la parte más difícil de defender de todo el Castro, lo que se hace es que se utiliza otro recurso que ahora veremos, que es el famoso campo de piedras hincadas. Ahí está el campo de piedras hincadas. Está en esa parte. Esa parte estaba siempre situado alrededor de la puerta betona, el berraco, y luego para impedir el enemigo el acceso al Castro, estaba el famoso campo de piedras hincadas que ocupaba una extensión de más de 1 hectárea. Eran piedras puntiagudas, clavadas en el suelo, de tal forma que el enemigo venía a lomos del caballo y esas piedras realizadas en granito, cuarcito o pizarra picaban en las patas del caballo y así evitaban su incursión dentro del Castro. Era una clara finalidad defensiva contra el ataque de los enemigos. O sea, desde 1 hectárea hasta aquí, hasta la puerta. Efectivamente. 10.000 metros cuadrados. Sí, 10.000 metros cuadrados, y las piedras hincadas se situaban a ambos lados de esa puerta, dejando un paso intermedio pues, para poder pasar. Pero como el enemigo venía, pues como he comentado, a lomos encima del caballo, pues era lo que impedía el acceso. Incluso a pie, porque el calzado de la época no era muy resistente, claro. Efectivamente. Sí. Entonces, pues picaban, aparte las patas del animal, también los propios pies de los soldados y así impedían que entrasen dentro del Castro. Esta piedra de aquí es la que menos erosión ha sufrido y se asemeja más a lo que es una piedra hincada. Como había comentado, eran piedras puntiagudas clavadas en el suelo, realizadas en granito, cuarcito o pizarra, enterradas más de medio metro. Y esta pues es lo que es la forma original que tenían esas piedras hincadas. Todo el campo como un iceberg, la parte mayor estaba enterrada. Sí. O sea que sacarlas imposible. Era imposible, terminar con costaba un campo mucho, de estos. porque al estar enterradas más de medio metro, pues dificultaba la extracción. Y todo era así, como todo, esto. sí. Estaba todo repleto de estas piedras hincadas, así, a ambos lados de la puerta. Fíjate, si aún así algunas quedan que sería imposible incluso para un caballo hoy en día, por mucha erosión que hayan sufrido. Toda la razón, por tanto.
Aquí terminaría la visita observando este agujero que se ha dejado a propósito de la muralla para ver la construcción. Habíamos comentado que siempre la muralla betón estaba formada por un muro exterior, sí, otro interior y un relleno de piedras sueltas. Pues en este agujero que se ha dejado a propósito se puede apreciar la extensa profundidad de esa muralla. Y las piedras también Sí, del muro exterior, que parece que pueden efectivamente. ser como piedras pequeñas como las de las cercas que hoy vemos en finca, pero eran no, grandísimas, sí. Ahí enormes. se ve las enormes piedras que conformaban ese muro. Sí, 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 sí. José Ángel, nos encontramos en el primer piso del centro de recepción de visitantes Casa de los Condes, Sí. que alberga pues, el Museo Arqueológico, una selección de piezas de nuestro antiguo Museo Arqueológico ubicado en la Torre del Reloj, en plena Plaza Mayor. Ahora mismo, con el nuevo montaje museístico, están las piezas estructuradas por temáticas. Hay aquí... ¿Todas son del Castro, de las Merchanas? No, eso es del coleccionista que habíamos comentado en el Castro, el director del museo, don Eduardo Martín González. Tiene en esta sala una selección de esas piezas y algunas han sido encontradas en un radio aproximado de 30 kilómetros. Pero sí de lo que es la zona. Efectivamente. Ajá. Oye, el museo, para visitarlo, para venir, incluso el Castro, ¿a quién tienen que dirigirse? Pues ¿Cómo el lo hacen? Castro es un acceso totalmente libre que pueden hacer a cualquier hora del día. Sí. En verano hace muchísimo más calor, como es evidente, pero si se quieren concertar visitas guiadas, Sí. habría que llamar al teléfono de la oficina de turismo de aquí de Umbrales, 923 51 22 70, o escribir un mail a territoriobeton@gmail.com. Hacemos Vale. visitas guiadas para grupos de 10 personas por un precio muy simbólico de 1 euro. Vale. Estas en tarifas reducidas también de 50 céntimos. ¿Y para el museo? El También. el museo no se cobra entrada, es totalmente gratuita y está abierto en un horario continuo, de martes a domingo, Sí. todo el año. Oye, ¿cuál es la pieza más significativa que tenéis aquí? La que vamos a ver ahora es el sestercio, la moneda del emperador romano Adriano, porque es impresionante el estado de conservación de esa moneda. Ahora Vale. la vamos a ver, se aprecia en ella la cara de ese emperador romano en todo su esplendor. Esta moneda, el sestercio del emperador romano Adriano, la número 22, junto con una estela funeraria romana que está en la otra parte de la estancia del museo, de la colección de don Ignacio Pérez Fernández, tiene una peculiaridad. Es una pieza especial porque en la cartela aparece una inscripción, un nombre de origen griego que es Calíope, que Calíope fue una niña que fallece a los 10 años de edad. Y de la rareza que en esa estela romana aparezca un nombre de origen griego. Creen historiadores o arqueólogos que posiblemente fuese una esclava que en su día ha sido adoptada por el pater de familias, el cabeza de familia antigua romana, pero que no se sabe con exactitud, de ahí el misterio. Vale. Oye, Víctor, muchísimas gracias A ti, por este José Ángel, paseo. un placer y muchas gracias por habernos acompañado hoy y en nombre del Ayuntamiento también daros las gracias por vuestra visita. Ha sido espectacular, muchas gracias. A vosotros por la visita, gracias. Y a todos ustedes ya saben que la próxima semana les esperamos con un nuevo paseo.